Ella mucha vida no le daban. No. No, si yo no la que no. El tema es que si se le llegaba a cortar, se puede caer cruzada y ahí es un tema. No la tenía y no la tocaba. Entonces digo, bueno, hay que cambiarla. Pero eran bastante cortitas, yo compré mucho más. No, acá tiene la otra parte. No, incluso era larga, se ve que le pusieron para que tenga. Como para que tenga. Esta sí parece más reforzada que la que yo compré. Claro, no, lo único que tiene es, además de ser un poquito más, ni se percibe el ancho, tiene una costura ahí, el hilo de nylon. Él me dijo, no, pero esta es muy buena, es de algodón. Bueno, está bien, dije yo, va. Y ya ante la... Lo que pasa es que ahora son más livianos. Eso le iba a decir, ante la presencia de paños de plástico o PVC. Sí, y aparte te digo, no se usan las persianas, porque ahora viste que te ponen estas, no te ponen persianas en los departamentos. No. Y yo cuando cambié las ventanas del otro lado, sí. digo, pero me vendían las ventanas de aluminio. Sí. Pero yo digo, mira que yo la quiero con persianas, bueno, usted la quiere con persianas, que es otro precio. Pero no importa, le digo, pero yo la quiero con persianas. A mí estas cortinas que se usan ahora no me gustan. Y no, ya le cambió la ecuación. Yo soy vieja, le digo, a mí me gusta la persiana. Se descansa distinto, porque si es para la habitación, cuando entra luz ya es incómodo dormir. Yo que me despierto en cuanto hay un rayito, todo me dice, ¿por qué te levantás tan temprano? Porque yo me despierto y no puedo volver de la cama. Claro. Igual esa tira me duró como 10 años. Sí. Fácil. Sí, si está bien puesta.
poquito las manos? Porque si no, clásico que le mancho la cinta nueva. Acá está todo lo que... Porque si no pasa que al tener las manos sucias. A mí me gusta que no quede ni una lucecita. Ah, bueno, igual yo no la bajo nunca así. No, me di cuenta, ¿sabe por qué? Porque había varillas que estaban corridas que no la dejaba bajar. Digo, Y porque se van corriendo. sí. Con el traqueteo se van corriendo. Si usted la sube todas, se acostumbran, parece mentira, pero Se acostumbran. llamémosle, se acostumbran a estar en la posición, pues. Entonces se quiere correr un poquito, se va limando, pero bueno. Este veo que lo limpió todo. Sí, ya lo limpié, así que acá. Pero está torcida está. Está retorcida porque hay una maniobra que hay que hacer en el enrollador que depende de cómo le quede, se tuerce. Ajá. Le quedan nervios. Estaba bien lo que compré, ¿no? Se alcanzó bien. Sí, la sí, medida. perfecto. Sobró un poquito. Sí. Pues compré 5 metros. Claro, Porque claro. era de unos 60, Claro. me daba 4,80, le digo, no, dame 5 metros. Sí, sí. Es el cálculo que se hace. Sí, ella me dijo, porque me atendió la mujer del ferretero. Sí, tres veces me dijo. ¿Dónde compró? ¿Por acá? Ahí en la ferretería de Fasola y Defensa. Ah, sí, la chica. Va, chica. Sí. Chica porque tiene mi edad, pero... Sí. Hace años que están ahí. Sí. Era el padre, ellos, el abuelo, yo qué sé, porque esa ferretería Y- antes estaba en otro lado. Sí, eran los famosos faciorusos. Claro. Hubo una ferretería en Juan B. Justo, que era de un hermano, no sé, medio que la perdió por salvar al hijo de un problema de adicción, qué sé yo. Ahora es una pinturería, la alquiló el lugar. Y en una época había una, ya más allá tirando a mi barrio, en Actis, casi Goria. Claro. Duró muy poco. Y después quedó eso. Eran todos ferreteros. Y Facioruso hacía, era arquitecto, habilitaba obras de construcción. Pero no sé, no sé qué ha pasado. El tiempo, las generaciones cambian. Sí. Se ve que se dio cuenta que ganaba lo mismo alquilando el local que Se te perdió algo. un tornillo. Siempre perdemos los tornillos. Acá tengo igual. ¿Tenés? Si no te traigo yo una caja Ah, de tengo. tornillos, de alguno va a estar. Siempre traigo algunos más.
este piso es engañoso. Claro. Se van las cosas y no las ves. ¿Ves? Pasa, pues. Lo que por ahí sí le voy a pedir es si tiene una aranderita. A ver, Porque este tiene la cabeza un poquito más chica. Ah, trajo. Acá hay una arandela. Sí, sí. ahí está, ahora la puedo levantar. Bueno, ¿Cómo está? ahí se lo puse. Ah, yo lo guardo, sí. Lo tiro tantas veces para buscar algo.